Y ahora sí le voy a invitar a que abra su Biblia, por favor, en Éxodo capítulo 15, versículo 26. Éxodo 15, 26. Hoy vamos a tener una reflexión en torno a lo que Dios nos dice en este pasaje y que tan necesario es siempre dentro del pueblo de Dios. Dice aquí la Escritura: si oyeres atentamente a la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor, tu sanador. Padre, permítenos que todo lo que en esta mañana revisemos y reflexionemos en torno a tu palabra pueda cumplir con un propósito de bendición en nuestras vidas. Aquí estamos, Señor, háblanos. Y sobre todo que esta palabra pueda ser vida y pueda hacerse realidad en todos nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Cuando leemos este versículo donde Dios nos dice que Él es el Señor nuestro sanador, y que por lo tanto ninguna enfermedad de la que envió a los egipcios enviará a nosotros, nos hace pensar y obviamente nos obliga a preguntarnos: ¿por qué razón nos enfermamos los cristianos cuando Dios prometió que eso no sucedería? La respuesta puede ser que en gran parte de lo que padecemos está en el propio pasaje y seguramente en algo estamos fallando. Hay 4 instrucciones que Dios nos da aquí y posiblemente estemos fallando en ellas. Número 1, no estamos oyendo atentamente la voz del Señor nuestro Dios. O, en segundo lugar, quizá no estamos haciendo lo recto delante de sus ojos. O, en tercer lugar, tal vez no estamos poniendo en práctica sus mandamientos. O, en cuarto lugar, posiblemente no estamos obedeciendo todos sus estatutos. Hay 4 instrucciones que Dios nos da aquí y dice que si nosotros las hacemos, ninguna enfermedad nos tocará a nosotros. Ahora, la promesa de Dios es clara: ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti. ¿Por qué menciona a los egipcios? El pueblo de Israel en aquel momento venía justamente de Egipto, la nación. Pero Egipto, para nosotros como cristianos, entendemos que es la figura del mundo. Es un paralelismo para hablarnos de la incredulidad. Egipto es incredulidad, y tal vez nosotros, lo que Dios nos está diciendo: no vivas como vive el mundo, no vivas en incredulidad. Egipto también es una figura de la fe puesta en otras cosas, o la fe puesta en otras personas que no son Jesucristo. Posiblemente estemos confiando en otras cosas o estamos confiando en otras personas y no precisamente en nuestro Señor. A veces se le añaden muchas cosas a la fe y uno quiere, además de Dios, creer en amuletos, pulseras, colguijes, calcomanías, estampas y una serie de cosas. Egipto también es una figura de lo que es una vida gobernada por el pecado, vivir en el pecado. Egipto también tiene que ver con la ignorancia espiritual. Tal vez, aunque nos digamos cristianos, somos ignorantes en lo espiritual. Egipto también significa una vida en desorden. Egipto también representa hacer las cosas en forma contraria a lo que Dios establece. Porque Egipto es todo lo que está ajeno a Dios. Así que cuando uno revisa esto, puede llegar a la conclusión: tal vez en algún área de mi vida estoy haciendo algo diferente, opuesto a lo que Dios dice. Lo triste es que cada vez es más frecuente que encontremos en la iglesia personas atacadas por enfermedades devastadoras, cáncer de todo tipo, tumores en diferentes partes del cuerpo,
diabetes, infecciones, problemas cardíacos, problemas de presión arterial, problemas intestinales, depresiones, enfermedades del páncreas, del hígado, de los riñones, enfermedades emocionales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué si Dios dice que eso no ocurriría, nos ocurre? Y no solamente en esta congregación, podemos pensar a nivel general como iglesia. En Deuteronomio capítulo 28 hay una palabra fuerte de lo que Dios dice, pero pues siempre es importante revisar todo lo que Dios dice. Deuteronomio 28, versículo 27 y 28. Cuando hay desobediencia, también vemos que hay consecuencias, y dice aquí, el Señor te herirá con la úlcera de Egipto. Fíjese cómo compara otra vez la enfermedad de Egipto, con tumores, con sarna, con comezón de la que no puede ser curado. El Señor te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Es cierto que muchas veces la enfermedad es una consecuencia de lo que vivimos antes de conocer a Cristo. En otras ocasiones, la enfermedad es el producto de una herencia genética. Y a veces como que nos conformamos, bueno, pues lo heredamos, así vienen los genes de mis padres, la sangre, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, y tomamos una actitud pasiva, así ha de ser. En otras ocasiones la enfermedad, pues aparentemente no tiene una explicación, porque las personas que tienen la enfermedad tal vez han tenido una vida recta, intachable, íntegra delante de Dios. Así es que a veces no encontramos el por qué puede surgir la enfermedad en el cuerpo de una persona. En ocasiones puede ser una prueba, como aquella que vivió Job, o muchas veces puede ser un ataque directo del enemigo, y eso nos hace confrontarnos en una batalla espiritual directa. Pero llegar a Cristo, independientemente de cualquiera que sea la causa de la enfermedad, llegar a Cristo significa romper con el poder del pasado sobre nuestras vidas. Por eso el Señor declara en 2 de Corintios 5, 17 y 18. ¿Usted se lo sabe de memoria? ¿Cuántos saben de memoria 2 de Corintios 5, 17? A ver. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa es? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas como nuevas. Pero es importante también lo que dice el versículo 18. Y todo esto proviene de ¿quién? ¿Quién hace nuevas todas las cosas? Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Usted cree que estas palabras sean ciertas y eficaces? ¿Será cierto lo que Dios nos dice? ¿Todo será nuevo? ¿Las cosas viejas pasaron? Pero a veces miramos como que eso todavía pesa, como grandes consecuencias que seguimos arrastrando. Esta mañana yo quisiera revisar con usted 4 razones por las que usted y yo tenemos derecho a ser sanados. 4 razones que la Biblia nos enseña. Puede haber más, pero yo me quiero limitar esta mañana a 4, y luego vamos a ver algunas estrategias que Dios nos da y una convocatoria que yo le quiero hacer, una invitación. Comencemos con esas 4 razones. Vamos a suponer que fue una persona que pecó toda su vida, ha fumado, obviamente echó a perder los pulmones, y a lo mejor le dicen ustedes un candidato, o a lo mejor está padeciendo de cáncer en los pulmones. O sea, es terrible. Pero aunque usted haya pecado y la enfermedad que ahora le atormenta sea la consecuencia de su vida pasada, o tal vez su cuerpo en este momento está teniendo la manifestación de enfermedad por herencias, porque esa misma enfermedad la padecieron sus padres, sus bisabuelos, o quien haya sido, o sea cual sea el origen de la enfermedad, usted tiene derecho a ser sano. ¿Usted sabía que tiene derecho a ser sano? Porque algunas personas dicen, pues yo creo que Dios quiere que esté enfermo. ¿Usted cree que Dios quiera que estemos enfermos? No, ese es un engaño del maligno. Por eso tenemos que entender, Dios nos da el derecho a ser sanos. Vamos a ver las 4 razones. La primera razón por la que usted tiene derecho a ser sano
es por el arrepentimiento cuando conocemos a Jesucristo. Y eso está escrito desde la ley, Deuteronomio capítulo 7, versículo 12. Mire lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 12. Mire lo que dice Dios. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, obviamente nosotros antes no conocíamos esta palabra, pero en un momento dado Dios nos permite conocerlos. Dice, el Señor tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, y te bendecirá, y te multiplicará, y bendeciré el fruto de tu vientre, es decir, no habrá esterilidad, y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que le daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará el Señor de ti, ¿qué cosa quitará el Señor? Toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrás sobre ti, antes las pondrás sobre todos los que te aborrecieren. Ahora, cuidado de no aborrecer a nadie, ¿verdad? Porque eso abre las puertas a otra cosa. Pero se da cuenta, Dios hace un pacto por haber oído las palabras de este decreto y de este pacto. Yo hago contigo esto. Es decir, al ser el pecado la principal causa de la enfermedad, podemos entender que al terminar con el pecado, a través del arrepentimiento en Cristo Jesús, estamos terminando también con el origen de la enfermedad. Cuando Dios nos perdona todos nuestros pecados, también viene la sanidad. El arrepentimiento sincero nos lleva a entregar nuestra vida al servicio de Dios. Ahí mismo, pase por favor al libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 25. Éxodo, capítulo 23, capítulo 25. Y aquí mire lo que dice. Mas al Señor vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y luego, ¿qué agrega? Yo quitaré, ¿qué cosa? Toda enfermedad de en medio de ti. ¿Usted puede creer que Dios nos quita de nosotros toda enfermedad? Desde luego, ¿verdad? Pero mire, al Señor vuestro Dios serviréis. Cuando nos arrepentimos y le conocemos, por gratitud de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios espera es que nosotros ahora le sirvamos, y eso sella de una manera especial la sanidad en nosotros. En el libro de Isaías, capítulo 57, Isaías capítulo 57, versículo 19. Mire ahora lo que dice Dios aquí. Y esto habla de su gran misericordia. 57, versículos 18 y 19. Dice, he visto sus caminos, pero ¿qué? Le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz al que está lejos y al cercano, dijo el Señor, y vuelve a repetir, ¿qué cosa? Lo sanaré. Pero eso es producto del arrepentimiento de nuestros pecados. ¿Por qué es tan importante que nosotros acabemos con el pecado? Pues porque ves, ahí está el origen de la enfermedad. En cierta ocasión relata Marcos capítulo 2, en el versículo 3, Marcos 2:3, que vinieron a Jesús unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba.
y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, ¿qué cosa? Tus pecados te son perdonados. Y el paralítico sanó. ¿Dónde estaba el origen de la enfermedad? En el pecado. ¿Qué había que hacer para recibir la sanidad? Que hubiera un perdón de pecados. Quizás el paralítico no llegó con la idea de arrepentirse, pero el Señor Jesucristo puso el dedo en la llaga. El origen está en el pecado. Ahora, segunda causa por la que usted tiene derecho a la sanidad. Porque fue Cristo el que rompió el yugo de la enfermedad. Cristo rompió el yugo. Igualmente, desde la ley, en el libro de Levítico, capítulo 26, versículo 13, Levítico 26, versículo 13, es muy interesante cuando aquí menciona el Señor algo y dice: yo, el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos, y rompí, ¿qué cosa rompió el Señor? Las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. La enfermedad es un yugo de esclavitud que le impide a la gente llevar una vida normal. Y Dios vino a romper ese yugo. Jesucristo vino a hacer eso. Todo aquel yugo que ha producido la enfermedad, a no tener una vida normal, a veces atado a determinados procesos, tratamientos o medicinas, pero dice que Cristo vino a liberarnos de eso. A veces Satanás ha tratado de poner ataduras de enfermedad sobre los hijos de Dios, y Cristo vino a romper con esas ataduras. En el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 38, los discípulos dieron testimonio de que esa fue justamente la obra de nuestro Señor Jesús. Hechos 10, 38. Dice aquí: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos. ¿Por quién? Por el diablo, porque Dios estaba con él. Vino el Señor Jesucristo a romper esas ataduras, esos yugos, esas opresiones de enfermedad, y a veces así vivimos. Un ejemplo también del Evangelio es el que nos ofrece Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Y nos habla de la sanidad de una mujer. Pero es interesante mirar la forma en que el Señor Jesús sanó a esta mujer. Dice aquí, versículo 11 de Lucas 13. Y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía, ¿qué cosa? Espíritu de enfermedad, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, ¿eres qué cosa? Libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venir y ser sanados, sino en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás, fíjese bien, Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Ya vimos el pasaje de Marcos, el paralítico, su enfermedad teniendo origen en el pecado. En el caso de esta mujer, ¿dónde estaba el origen de la enfermedad? Una atadura que Satanás había puesto. Pero la buena noticia, Cristo ya rompió el yugo de la enfermedad y eso nos da derecho a ser sanos.
Tercer causa por la que tenemos derecho a la sanidad, porque Cristo pagó en la cruz del Calvario por nuestras enfermedades y por nuestras dolencias. En Isaías capítulo 53, versículo 4, el profeta habló de la obra redentora de Cristo Jesús y justamente ahí lo menciona. Isaías capítulo 53, versículos del 4 al 6. Dice aquí: ciertamente llevó Él, es decir, Cristo, nuestras enfermedades. ¿Y qué más pasó con Él? Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros. ¿Qué cosa? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Otra vez vemos, si la enfermedad entró al ser humano a causa del pecado, cuando Cristo va a la cruz y paga en la cruz para darnos la libertad a nosotros, para darnos la salvación, para darnos el perdón de pecados, en automático también el Señor pagó por nuestras enfermedades y por nuestras dolencias. El Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 17, confirma esta idea. Mateo 8, 17. Bueno, podemos leer desde el versículo 16 y 17. Y mire lo que dice aquí. Cuando llegó la noche, trajeron a Jesús muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios, y sanó ¿a quién? A todos, fíjese bien, a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó ¿qué cosa? Nuestras dolencias. ¿Se da cuenta que el pecado originó un precio muy alto? Y que ese precio nadie, absolutamente nadie podía pagarlo excepto Jesús. Y Él lo hizo en la cruz. Así que usted tiene derecho a ser sanado porque Cristo pagó por usted. Usted y yo teníamos que haber ido a morir, pero el Señor tomó su lugar, tomó el mío, hizo suyo el dolor para que usted y yo seamos sanos. Y la cuarta causa por la que usted y yo tenemos derecho a ser sanos, por lo que leímos en Éxodo 15, 26, porque el Señor es tu sanador. ¿Para usted quién es Dios? ¿Quién es? A ver, confiéselo con sus labios. El Señor es mi sanador. Sí, porque a veces podemos decir, pues sí, el Señor es el sanador, pero de los demás. ¿Pero qué dice Dios? Mi sanador. Y yo tengo que apropiarme de eso. Ver a Dios como mi Padre, mi sanador. Como mi Dios sanador. No el Dios sanador del universo, el mío. El mío. Y usted tiene esa seguridad, esa confianza. Dice Job 5:18. ¿Por qué Dios es nuestro sanador? Bueno, Job 5:18. Fíjese cómo establece también que Él sana. Dice, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. ¿Sabe usted que Dios puede poner sus manos sobre usted, sobre mí o sobre cualquiera que estuviera enfermo para sanarnos? Solo hay una persona que tiene poder sobre toda enfermedad y ese es Jesucristo, porque declara la Escritura que no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres. El nombre de Jesucristo es superior a todo nombre que se nombra en los cielos y en la tierra. La pregunta es, ¿cómo se llama la enfermedad? ¿Cáncer? ¿Leucemia? ¿Sida? ¿Cómo se llama la enfermedad? Ese nombre de esa enfermedad está sujeto bajo el nombre de Jesucristo, porque el nombre de Jesucristo es mayor. El Salmo 147:3
Salmo 147:3. Mire lo que dice aquí. Él sana. ¿A quién sana el Señor? A los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Así que el Señor tiene la capacidad para sanar enfermedades físicas o del alma. Dios no tiene limitación. Él vende heridas y con sus manos sana nuestros cuerpos. Así que usted tiene derecho a ser sano, número 1, por el arrepentimiento, cuando usted conoció a Jesucristo. Número 2, porque Cristo vino a romper el yugo de la enfermedad. Número 3, porque Cristo pagó en la cruz por nuestras enfermedades. Y número 4, porque el Señor es nuestro sanador. Pero en la Biblia encontramos estrategias para ser sanados. A lo largo de la Biblia encontramos que la sanidad fluyó de una manera sobrenatural en muchísimas ocasiones. Muchos personajes en la Biblia se menciona que fueron sanos. Hoy en día entre nosotros, cada vez que un milagro de sanidad, también vemos que Dios obra de manera diferentes. No siempre Dios obra de la misma forma. Y algo que llama la atención es que en la Biblia no se oró de la misma manera en todos los casos. Ya simplemente vimos el caso del Señor. Cuando sana al paralítico, tus pecados son perdonados. Cuando sana a la mujer, eres libre de tu enfermedad. En otra ocasión en que sana a un ciego, le unta lodo en los ojos. Siempre actuó diferente. Siempre hay una manera diferente de enfrentar el problema de la enfermedad. Y eso es algo que nosotros a veces como iglesia tenemos que mirar. ¿Qué formas tenemos? Hay muchas. Hoy solamente quiero poner 3 ejemplos o 3 casos de estrategias que Dios usa, y quiero hacer énfasis en la tercera porque es ahí donde yo le quiero hacer a usted una invitación para que como iglesia sigamos una estrategia. La primera forma de lograr la sanidad es la más simple de todas, la que todos podemos hacer, la que el Señor Jesucristo nos enseña y nos manda en el Evangelio. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Mire usted lo que dice aquí. Versículo 17 y versículo 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán, ¿qué cosa? Sus manos y sanarán. ¿Cuál es la forma más simple que Dios nos ha dado? Imponer las manos sobre los enfermos. A ver, levante sus manos. Vea sus manos. ¿Sabe que Dios quiere dar poder de sanidad a través de sus manos? No porque nuestras manos tengan algo de especial. No le baje las manos, levántelas. Ahora dígale, Señor, aquí están mis manos para poder ser de bendición a otras personas. Fíjese bien, el Señor Jesucristo es muy sencillo y dice, el que cree. ¿Cuántos de aquí creen? No dijo el Señor, llamen a los apóstoles, a los profetas, a los pastores, a los maestros o a los evangelistas. El Señor siempre dijo, los que creen. Si usted cree, usted puede ser un instrumento para imponer las manos sobre los enfermos para que sean sanados. Hay personas que dicen, ¿y si impongo manos y se mueren? No. Usted ya está dudando. Otros me han dicho, no hermano, pues es que me da miedo, y si me contagian, mejor no imponga nada, porque ya está dudando, en lugar de bendición puede buscarse problemas. ¿Cuál es la condición que nos dice el Señor aquí? Creer. Creer. ¿Y qué más tengo que hacer? Nada más. No tiene que ser un show, no tiene que ser algo sobrenatural, no tiene que ser algo espectacular, no tiene que brincar ni gritar, solamente tiene que
creer. Imponga sus manos, ore y deje que Dios obre. Mire, inclusive en el caso de parejas con esterilidad, la Biblia nos enseña que quien debe orar es el varón por la mujer. En Génesis 25:21 se da el caso cuando Rebeca era estéril. Y no fueron para que orara a Abraham, ni buscaron a Melquisedec, ni buscaron a nadie. Dice Génesis 25:21. Oró Isaac al Señor por su mujer, que era estéril, lo aceptó el Señor, y concibió Rebeca su mujer. La imposición de manos, la oración por otra persona. Así es que, esta es la forma más simple, más sencilla de todas. La segunda estrategia que la Biblia nos enseña para lograr la sanidad, aparece en el libro de Santiago, en el capítulo 5. Santiago, capítulo 5, versículos del 14 al 16. En realidad ahí aparecen varias cosas que tenemos que hacer para lograr la sanidad. No se limita a una sola acción. Fíjese bien, Santiago 5:14 dice aquí: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Aquí, a diferencia del pasaje de Mateo, donde el Señor simplemente dice: al que cree, pondrá sus manos sobre los enfermos y sanarán. Aquí pone una restricción, o si nos es muy específico más bien: llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. Es la unción del aceite. ¿Qué marca de aceite? ¿En qué tienda la tenemos que comprar? ¿De dónde hay que sacarlo? ¿Cuánto cuesta? Miren, simplemente aceite. No le voy a poner aceite de frenos, ni aceite de carro, ni nada de eso. Aceite, que sea aceite de oliva, por lo que dice la Escritura. Usted conoce el origen de lo que el Señor dice en todo el Antiguo Testamento, aceite de oliva. Pero dice, los ancianos de la iglesia. Ungir con aceite no es algo que puede hacer cualquier persona, según lo que dice Santiago, sino que es una función exclusiva de los ancianos de la iglesia. Pero luego el versículo 15 dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, el versículo 15 dice: la oración de fe salvará al enfermo. ¿Quién es el que tiene que tener fe? El enfermo. En muchas ocasiones el Señor también nos voltea la tortilla. Jesús un día se acerca a un hombre y le dice: Señor, ¿puedes? El Señor le dice: ¿puedes creer? ¿Dónde está el problema? El enfermo tiene que creer. Pablo en otra ocasión dice que había un paralítico sentado frente a él, y cuando lo miró, Pablo entendió que el paralítico tenía fe para ser sanado, y por eso Pablo procede a hacer lo siguiente para que sea sanado. Así que no es buscar un hermano que tenga mucha fe para que ore por mí, sino que si yo soy el enfermo, yo tengo que tener la fe para que Dios me sane. Dice: la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, ¿qué cosa? Otro punto importante, porque una vez más nos vuelve a remitir el origen de la enfermedad. Si está en el pecado, para que el enfermo sea sanado, tiene que pedir perdón a Dios por sus pecados. Dice: si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. No puede haber sanidad si hay un pecado escondido. Hay que sacarlo para que la sanidad fluya. Y luego dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Primero es pedirle perdón a Dios, porque Dios que está en el cielo tiene que perdonar nuestros pecados. Pero luego el versículo 16 dice: ahora confiésense sus pecados unos a otros. Lastimaste a alguien, ofendiste a alguien,
¿Te peleaste con alguien? ¿Guardaste en tu corazón resentimiento, odio, rencor, cualquier cosa en contra de alguien? Confiésale, pídele perdón para que sean sanados. Ahora, la relación horizontal con nuestro prójimo es importante que esté bien, que sea sanada, para que no estemos nosotros abriendo las puertas a la enfermedad. Por eso, cuando tomamos la cena del Señor, es importante que previamente tomemos un tiempo para pedir perdón, para revisarnos, para examinarnos. Y dice la Escritura que cuando tomamos la cena del Señor indignamente, entonces estamos abriendo la puerta a la enfermedad y a la muerte. Por eso es que Dios nos manda: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Te guardé resentimiento, tuve esto contra ti, te vino a pedir perdón, pero acto seguido, ora por mí, porque dice: orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Se da cuenta? Cuando Dios quiere derramar sanidad sobre nosotros, además de la sanidad física o la sanidad del cuerpo, Dios quiere que se sane la relación que tenemos con nuestro prójimo, que sanemos relaciones. Y cuando sanamos relaciones, cuando sanamos el corazón de resentimientos, de odios, de chismes, de murmuraciones, de rencillas y cualquier cosa que pudiéramos traer, y sanamos la relación, entonces Dios derrama la sanidad física sobre nosotros. Es un proceso. Así que en este versículo encontramos varias estrategias. Los enfermos que pueden ungir con aceite, la oración de fe del propio enfermo, el confesarle los pecados a Dios para que Dios nos sane, el confesarle las ofensas al prójimo para sanar relaciones, y la oración mutua. Orad unos por otros. Usted ora por su hermano, su hermano ora por usted, y dejamos que Dios sane. Y esto nos permite ver entonces que Dios tiene muchas maneras de obrar la sanidad sobre nosotros. Pero hay una cosa más que yo quiero, y en esto quiero centrar yo mi atención. Jeremías capítulo 33, versículo 3. Es aquí donde yo le quiero hacer a usted una invitación en esta mañana. Jeremías 33, 3. Y la invitación la voy a hacer extensiva a los que nos ven por internet, a los que escuchan este mensaje por algún medio grabado, para que todos los que quieran se involucren. Jeremías 33, 3. ¿Usted se lo sabe de memoria? Sí, ¿verdad? ¿Qué dice? Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué nos invita Dios a hacer? Clamar. No una oracioncita, sino que nos invita a hacer clamar. Es decir, levantar nuestra voz, derramar nuestro corazón delante de Él. Versículo 6, vea la respuesta de nuestro clamor. He aquí que yo les traeré, ¿qué cosa? Sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. La invitación que yo le quiero hacer a usted esta mañana es que tengamos un tiempo de clamor y ayuno por la sanidad dentro del cuerpo de Cristo. Levante la mano quienes están enfermos o tienen en casa tal vez su esposa, su hijo, su esposo enfermos. A ver, baje su mano, déjeme explicarle bien. Un enfermo, por ejemplo, de cáncer, diabetes, leucemia. Levante la mano si hay enfermedades de ese tipo en las familias, en las casas. Pónganse de pie los que están pasando por este tipo de enfermedad o tienen en casa un enfermo. Cáncer, tumores, diabetes, problemas del hígado, de los riñones, enfermedades que los médicos nos han dicho, pues mira, vamos a buscarte una buena calidad de vida, pero tu enfermedad es incurable. A lo mejor todos los que están sentados dicen, pues yo no tengo esa enfermedad, pero dice la Biblia que si un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele también.
Vamos a hacer ahorita una pausa en la enseñanza y voy a pedir que ahorita todos los que están sentados oren por todos los que están puestos de pie. ¿Sí? Volteen, si hay alguien cerca de su lugar, voltea a él, diríjale sus manos, impóngale las manos si es necesario. Y vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, tú dices que clamemos a ti y que tú nos responderás. Y dices también que traerás sanidad y medicina y que nos curarás en el nombre de Jesús. Estamos declarando sanidad y medicina en cada uno de los enfermos que están puestos de pie, o en aquellos que tal vez se pusieron de pie porque dejaron a su esposo o a su esposa, o a un hijo o a una madre o padre enfermos en casa. Especialmente estamos clamando para que haya sanidad en el cuerpo de Cristo, echando fuera toda enfermedad de cáncer, de leucemia, de sida, de diabetes, de cirrosis, de enfisemas. En el nombre de Jesús estamos declarando sanidad en la sangre, en el páncreas, en los riñones, en el hígado, en los intestinos, en los sistemas circulatorios, en el corazón. En el nombre de Jesús, Señor, clamamos a ti, porque reconocemos que solamente de ti puede provenir la sanidad. Y en el nombre de Jesús sean rotas los yugos, las ataduras de enfermedad, no más esclavizados a la enfermedad. En el nombre de Jesús, estamos declarando sanidad en tu cuerpo en este momento. Y Señor, creemos que tú lo haces, porque tú lo prometes, que si imponemos las manos sobre los enfermos sanarán. Y aquí que hay muchos imponiendo sus manos sobre quienes están enfermos. Por eso, Dios, creemos en la sanidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar, por favor. Ahorita hicimos una oración, un clamor. Quizás por cuestión de tiempo hay cosas que tengamos más que hacer con mayor dedicación. Pero yo le quiero invitar a que los próximos 40 días tengamos un tiempo de oración, de clamor, de ayuno a Dios en contra de la enfermedad y declarando la sanidad en el cuerpo de Cristo. ¿Quién se quiere unir a este tiempo? Mire, déjenme mostrarle un ejemplo claro de cómo opera el clamor de Dios y la respuesta en sanidad. En forma particular o en forma personal, podríamos citar al rey Ezequías. Pase por favor a Segundo Libro de Reyes, capítulo 20. Segundo Libro de Reyes, capítulo 20. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Fíjese cómo él tenía una enfermedad mortal, de las que hoy en día se llaman terminales. No dice la Biblia qué enfermedad era, pero lo único que tenemos seguro es que era una enfermedad de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, el Señor dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró al Señor y dijo, te ruego, oh Señor, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Dios a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice el Señor, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas,
y he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Dios. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Fíjese bien, dice, primero la Escritura solamente nos dice que Isaías volvió su rostro a la pared y oró. Pero cuando Isaías va de parte de Dios, le dice, vi tu oración y tus lágrimas. Vi tu oración y tus lágrimas. ¿Qué vio Dios en el rey Ezequías? Un clamor. Derramó su corazón. Yo sé, para nadie debe de ser fácil que le digan, morirás. Pero él clamó. Y se cumplió lo que dice Jeremías. Clamó y Dios respondió. Y le envió medicina y sanidad. Así que el clamor unido al ayuno nos fortalece y nos permite librar una batalla. Mirando este asunto nos damos cuenta que muchas veces la atadura de la enfermedad o el ataque de la enfermedad es claramente de parte de Satanás. Es un ataque satánico que trata de destruir al cuerpo de Cristo enviando enfermedad. Y si estamos en medio de una batalla, creo que es tiempo que la iglesia dejemos de estar pasiva y nos pongamos activa. Ciertamente viene la gente, oramos por los enfermos, pasan administración, pero también al mismo tiempo nos dice, ¿qué pasa? Que cada día, cada semana nos enteramos de una nueva persona que contrae una enfermedad, que le diagnostican cáncer, que tiene un tumor. Esto lo tenemos que parar. En Esdras capítulo 8, versículo 21. Esdras capítulo 8, versículo 21. Y dice aquí, y publiqué, ¿qué publicó Esdras? ¿Qué publicó Esdras? Ayuno. Publiqué ayuno ahí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. En ocasiones las consecuencias del pecado han hecho estragos en la vida de la gente. La batalla espiritual se intensifica. Y en medio de una batalla también es importante reconocer que en algunos casos, no siempre, pero en algunos casos, el pecado de unos perjudica a otros. ¿Recuerda usted el caso de Acán? No voy a leer ahorita el pasaje, pero el libro de Josué, en el capítulo 7, nos relata la historia. Cuando el pueblo de Israel entró a tomar Jericó y lo conquista, Acán mira varias cosas que codicia, un lingote de oro, un manto babilónico, y al codiciar eso, lo sustrae y se lo roba, se queda con eso. Él pensó que no hacía nada malo, porque pues al fin y al cabo estaban destruyendo la ciudad, pero Dios les había dicho, no tome nada, todo se tiene que destruir. Él lo codicia, lo toma, y a él no le pasa nada. Después, cuando el pueblo sale a la batalla para conquistar Betel y Jai, dice la Escritura, murieron algunos del pueblo de Israel, que eran inocentes, ellos no habían pecado. Y Acán, que había pecado, abrió las puertas para que otros murieran. En ocasiones, en la iglesia, algunos viven en pecado y abren la puerta a la enfermedad para el resto de la congregación. Por eso, cuando aquí, cada que tenemos una boda colectiva, parejas que han estado viviendo en unión libre, en fornicación, le decimos uno de los pasos, pídale perdón a la iglesia. Tal vez algunas personas digan, bueno, ¿para qué nos piden perdón a nosotros? A nosotros no nos afecta, pues es su vida, a mí qué me importa. Pero somos un cuerpo. Y si alguien vive en pecado, nos afecta a todos, como iglesia. Por eso la invitación es que tengamos un tiempo de ayuno y oración los próximos 40
días. La propuesta es que usted tome un día de la semana y ese día usted tome un alimento. Usted seguramente desayuna, come o cena. Y a lo mejor de los tres alimentos usted dice, voy a escoger, por poner un ejemplo, la cena. Y a lo mejor si nos congregamos toda la familia, pues cuanto mejor, podemos hacer esto familiarmente. Y decimos, el lunes no cenamos en la casa. Y en lugar de cenar, nos juntamos toda la familia a tener un tiempo de clamor por sanidad para el cuerpo de Cristo, en contra de cáncer, tumores, diabetes, problemas cardíacos, riñones, hígado, intestinos, etcétera, 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 en contra de toda enfermedad. ¿Le parece bien? Si usted tarda media hora en cenar, 30 minutos, esos 30 minutos usted los va a destinar para clamar a Dios como familia. No es el ayuno que yo le propongo suspender un alimento y decir, no voy a comer pan, no voy a comer azúcares, no voy a comer refrescos, no voy a comer esto o aquello. No, porque seguramente usted dejaría de tomar un alimento y seguiría comiendo. La propuesta es, suspenda un alimento completo, desayuno, comida o cena, y usted en ese momento con toda su familia levanta un clamor a Dios por el mismo tiempo que regularmente dura su tiempo de alimentos, durante los próximos 40 días. Usted tomará, puede suponer, si de aquí a 40 días estamos hablando de 6 semanas, y usted toma un día un alimento, usted ayunaría durante 6 lunes seguidos, o 6 martes, o 6 miércoles, o 6 jueves, o 6 viernes, o 6 sábados, o 6 domingos, lo que usted escoja. Y de esa manera, como cuerpo de Cristo, todos podemos entrar. Antes de concluir, quiero que revisemos una historia que relata la Escritura en 2 de Crónicas, capítulo 20, que es la historia del rey Josafat. Josafat. 2 de Crónicas, capítulo 20. Era una guerra la que se estaba librando. Dice, pasadas estas cosas, en el versículo 1, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están a Sesón Tamar, que es en Gadi. Entonces, él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar al Señor, e hizo pregonar, ¿qué cosa? Ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Dios, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda al Señor. Note en el versículo 4, que para poder clamar y ayunar, hubo acuerdo y hubo unidad. Se unieron los de Judá y se reunieron también los de las otras ciudades de Judá. Versículo 5. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Dios, delante del átrio nuevo, y dijo, Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o qué más, o pestilencia, que es un sinónimo de enfermedad, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, ¿qué haremos?
clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos han dado el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá, ponga atención en el versículo 13, todo Judá estaba en pie delante del Señor. ¿Con quién más? Con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Por eso yo le invito a que el tiempo de ayuno y clamor lo tengamos como familia. Porque cuando Josafat pregona el ayuno y el clamor a todo Israel, se unen hombres, mujeres y niños. Todos. ¿Cree que lo podamos hacer? A ver, nada más por saber, ¿cuántos podrían ayunar los lunes? No me voy a levantar un registro, nada más para saber. ¿Habría gente que podría ayunar los lunes? Gracias, le baje la mano. ¿Los martes? ¿Los martes sí hay? ¿Allá arriba? Gracias. ¿Los miércoles? ¿Quién podría ayunar los miércoles? Muy bien. ¿Quién podría ayunar los jueves? Muy bien. ¿Los sábados? Muy bien. ¿Y los domingos? O sea, tenemos cubierta toda la semana, más los que tenemos del primer servicio. ¿Se da cuenta entonces que sí lo podemos hacer? Si usted va a ayunar y se va a unir a este clamor 40 días, póngase de pie para que pongamos delante de Dios este tiempo. Tal vez usted conozca a alguien que está enfermo y al cual vamos a incluir en este tiempo de oración y ayuno. Tal vez no conozca a nadie, pero usted lo va a hacer por el cuerpo de Cristo. Repito, si el enemigo está tratando de destruir a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a través de la enfermedad, nosotros tenemos que librar un frente de batalla. Y nuestras armas espirituales son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Así que tenemos a nuestro alcance las herramientas que Dios nos ha dado para ir y librar la batalla. Y vamos a levantar delante de Dios este ayuno. ¿Qué le parece? Señor, queremos librar la batalla en favor de quienes en tu cuerpo están enfermos. Porque tú no quieres que tu iglesia esté enferma o debilitada. Porque tú no quieres que tu iglesia esté padeciendo y sufriendo a causa del cáncer, a causa de tantas enfermedades terminales que se están dando. Dios, en el nombre de Jesús queremos librar esta batalla en favor de tantas y tantas personas que en este momento están bajo algún tipo de tormento. Quienes están padeciendo alguna enfermedad que los médicos le dicen que es incurable, que lo más que le pueden ofrecer es una buena calidad de vida. Pero tú puedes ofrecernos más que una calidad de vida, una vida abundante. Tú nos puedes dar una sanidad completa. Señor, queremos levantar delante de tu presencia estos 40 días que queremos tener de ayuno y clamor delante de ti. Que lo podamos hacer en nuestras casas como familias y que lo podamos hacer como iglesia aquí mismo. Dios, estamos confiados en que esta batalla tú la tienes ganada y que no hay parte ni suerte de parte del enemigo en contra de tus hijos. Porque está escrito en tu palabra que ningún arma forjada de parte del enemigo podrá prosperar contra nosotros. Señor, Jesús pagó en la cruz del Calvario por nuestras enfermedades. Tú eres nuestro sanador. Por eso en esta hora nosotros estamos declarando sanidad de parte tuya. Y estos días que estaremos ayunando, los queremos ofrecer a ti. Sí, Señor, queremos afligir nuestro corazón delante de ti. Queremos clamar delante de ti.
para que tú seas el que vaya al frente de la batalla, seas tú el que pelee las batallas, y Señor, tu victoria se manifieste en una sanidad completa en cada hijo y en cada hija dentro de tu cuerpo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. No se mueva, pero antes de irnos, tal vez hay personas que nunca han tenido la oportunidad de invitar a Cristo Jesús a su corazón. Tal vez hay personas que nunca se han arrepentido de sus pecados. Y como ya veíamos, ese es el primer paso que tenemos que dar. ¿Habrá alguien en este momento que diga, yo necesito a Cristo en mi corazón? Yo quiero que Cristo llegue a mi vida. Si está en esa condición, yo voy a pedir que venga aquí al frente y nos permita orar por usted. Si está en la parte de arriba, pida permiso y venga aquí al frente. Y deje que el Espíritu Santo pueda venir a su vida. Ese es el primer paso, el arrepentimiento de nuestros pecados. Cuando decimos, yo no quiero seguir viviendo igual, yo necesito ser transformado en mi vida. Si está en esa condición, venga aquí al frente. Venga aquí al frente. Tráigase su bolsa, tráigase sus objetos personales, no deje nada en la banca. Véngase para que podamos orar con usted. Véngase aquí. Si está en la parte de arriba, pida permiso y vamos a hacerlo. Volteando hacia acá al frente, hacia el frente, por favor. Porque Dios es bueno. Y ese es el primer paso en la vida espiritual, en la vida cristiana. Cuando Cristo viene en nuestras vidas, cuando Él perdona nuestros pecados. Y por lo tanto también es el primer paso para que Él nos dé la sanidad completa a nosotros. Vamos a esperar solamente un par de instantes más para que quienes están bajando puedan llegar hasta nosotros y podamos tener este tiempo de oración a Dios. Usted que está aquí al frente, cierre sus ojos y pídale perdón a Dios por todos sus pecados. La Biblia dice que somos pecadores. Cristo pagó por nuestros pecados. Cristo pagó por nuestros pecados. Pero es necesario pedirle perdón a Él. Ahora invítelo a que Él venga a vivir dentro de su corazón. Y dígale en voz audible, Señor Jesús, yo te vengo a pedir perdón públicamente, vengo a arrepentirme de mis pecados y te vengo a invitar humildemente que entres a vivir a mi corazón. Permíteme ser tu hijo. Yo quiero que a partir de hoy tú seas mi Padre, que tú transformes mi vida. Gracias porque tú fuiste a la cruz a morir por mí, para darme sanidad, para darme salvación, para darme vida eterna. Yo no lo sabía, pero lo que alcanzo a entender hoy es que yo quiero que tú vivas dentro de mí. Entra a mí y vive en mi corazón. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Quiero orar usted por nuestras hermanas que están aquí al frente. Señor, queremos bendecir a cada uno de tus hijos que están aquí puestos de pie. Los levantamos en tu presencia para que cada uno pueda caminar y aún como iglesia les podamos discipular y guiar en el crecimiento espiritual que ellos requieren. Que seas tú con cada uno de ellos y cada uno pueda descubrir el poder tuyo, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. A usted que pasó aquí al frente conmigo, le voy a pedir que me acompañe con mi hermano Roberto Herrera un par de minutos.
para darle alguna explicación que pueda ser de utilidad para usted. Si nos hace favor, un clamor vamos a levantar. Levanten la mano otra vez las personas por las que se oró hace rato. Antes de irnos, si usted está al lado de alguna persona por la que se oró, vuelva a orar por ella. Acuérdese, 40 días vamos a estarlo haciendo, y antes de irnos de este lugar vamos a orar por sanidad. Acérquese y ore por esa persona. Declare sanidad. Si usted cree, ore en el nombre de Jesús. Que el Señor Jesús obre sanidad en su hermano. Pregúntele su nombre, pregúntele de qué está enfermo y llévese esa intención para estos días que estaremos clamando y ayunando.